Saludo. Este es el grupo número 4 de Neurociencia y Aprendizaje. Mi nombre es Jacqueline Elena Guzmán. Voy a presentar a mis compañeros, a Miguel Enríquez, Gerdalis y Noah Esteves. Los temas a definir sobre el concepto de cognición y metacognición. La cognición es la capacidad de recibir, interpretar y procesar información. La definición de cognición significa que es una facultad o capacidad mental que nos permite observar con más discernimiento y término en mente. O sea, que va definiendo una facultad intelectual que actúa dentro de los marcos y pensamiento entre la memoria y la imaginación y la voluntad. La cognición implica procesos mentales como marcos de referencias mentales, mapas estructurales en las redes mentales o neuronales, sistema de información mental, niveles multidimensionales de contacto y comunicación, niveles de interpretación, universos conceptuales, percepción, evaluación perceptiva, evaluación emotiva, percibida, etc. Según dice Piaget, la cognición es un conjunto de actividades mentales asociadas con los pensamientos. Al saber, la remuneración es un modelo complejo del que dispone la mente aprender a un estímulo determinado. Se encuentra establecida por la experiencia, imprimiendo unos rasgos en el modo en que funciona el conocimiento. La cognición, según la psicología, dice que la psicología es la cognición de un proceso complejo en el que se cumplen diferentes etapas. Por ejemplo, como la percepción, la atención, el aprendizaje y memoria, la emoción, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de un problema y la metacognición. Los procesos cognitivos básicos puede ser perceptivo, puedes tener una sensación, una percepción, la memoria, la imaginación, están dentro de los procesos cognitivos básicos, está el pensamiento, y si la función es cognitiva, está la cognición social, la función ejecutiva, la praxia, percepción y atención de memoria. Estamos en la metacognición, que dice que es un proceso de estrategias y aprendizaje. La metacognición es la capacidad que tenemos en autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar estrategias, de permitir aprender o procesar ideas, conocer, identificar estilo de aprendizaje, controlar el proceso como consecuencia de transferir todos ellos a un nuevo proceso. Hay procesos que se pueden utilizar en la metacognición, que son procesos de estrategia, que se puede formar en forma como de una escalera. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué me ha resultado ser más fácil? ¿Se me hace difícil? ¿Cómo lo he aprendido? O sea, son como lluvia de ideas que se van fluyendo en las estrategias de aprendizaje, que como hacer una planificación, evaluar, describir, ser consciente. Esas son unas de los procesos estratégicos que contiene la metacognición. Tipo de metacognición, que está la metacognición de las estrategias, está la metacognición de ideas, etcétera. También se puede resumir en consecuencia diciendo que la metacognición requiere saber qué objetivo se quiere conseguir y cómo se consigue de una manera eficiente, con una autorregulación de estrategia. De esta forma diremos que eres cognitivamente maduro cuando sabe qué es realmente comprender y cómo debe trabajar mentalmente para comprender significativamente.
La metacognición tiene los conocimientos de la propia actividad cognitiva, que son, por ejemplo, la persona, tarea, estrategia. Contiene también, entre la metacognición, está el control de la propia actividad cognitiva, o sea, como de su propia voluntad, de tener una planificación y una supervisión y una evaluación. Hasta aquí mi parte. La dejo con mi compañera. Gracias. Bien, para dar seguimiento a las palabras, a lo que mi compañera acaba de hablar, me gustaría hablarle un poco sobre las funciones básicas del cerebro. Muchas veces nosotros, a medida que pasa el tiempo y como nuestro cerebro va aprendiendo, nos damos cuenta, o sea, nos preguntamos del por qué, podemos pensar por qué debemos de prestar atención o más de ahí, por qué nos enfocamos tanto en algo, mientras que las demás aparecen o hacen parecer que están inactivas. Entonces, en esto consiste lo que son las funciones básicas del cerebro. Según lo que nos dice aquí, nos dice que la función es realmente un sistema funcional complejo destinado a cumplir una tarea biológica determinada, el cual está asegurado por un complejo de actos intervinculados que al final conducen al logro de dicho efecto biológico. La función, las funciones cerebrales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, mientras que las funciones mentales inferiores están determinadas genéticamente. Muchas veces esas funciones se dan a medida que el ser humano va interrelacionándose o relacionándose con las personas en su entorno. Entonces, debido a que tenemos la capacidad de, debido a la sensación y a la percepción de poder a través de los estímulos, captar o ya que cada estímulo tiene lo que es un receptor de estímulo y esas informaciones van al cerebro. Entonces ahí podemos pensar, podemos tomar decisiones. Eso es lo que se conlleva un poco a lo que conocemos como funciones, una de las funciones básicas del cerebro. Y nos dice que la corteza cerebral es el asiento anátomo funcional de más importantes funciones intelectuales o superiores del individuo. La corteza contiene los cuerpos neuronales principales que soportan las funciones simples o inferiores, como las motoras, sensitivo-motoras, auditivas o visuales, pero también integran funciones muy elaboradas como la memoria, el lenguaje, el razonamiento abstracto o actividades gestuales. Bien, en este punto tenemos lo que se conoce como, en la práctica de la psiquiatría, las funciones mentales se clasifican en 7. Y como la vemos aquí, que son los niveles de conciencia, reacciones emocionales, capacidad intelectual, contenido del pensamiento, patrones psicomotores, patrones psicosensoriales, el lenguaje. Como dice abajo, el término nivel de conciencia se refiere a ciertos mecanismos que permiten la percepción de uno mismo y del ambiente que nos rodea. Muchas veces nosotros, por ejemplo, un niño cuando nace no conoce el mundo, pero a través de la sensación, que es lo que le permite, a través de los estímulos, poder llegar a conocer algo, y cuando tiene la percepción es la interpretación de eso que llega a través de esa información que llega a través de los estímulos. Nos dice las funciones mentales intelectuales incluyen una amplia variedad de actividades que tienen en común la capacidad de abstraer, de usar símbolos y de valorar nuevas experiencias
a la luz de las experiencias pasadas. Entre las funciones intelectuales, las cuales pueden ser llevadas por nuestro cerebro, dice lo siguiente: la atención, el lenguaje, la escritura, la orientación, el pensamiento, el cálculo, la memoria inmediata y a corto plazo, la habilidad práctico-constructiva, denominación, repetición y comprensión oral. Entonces, ahora, más adelante, en lo que sigue de la presentación, le voy a hablar de cada uno de estos puntos que son bien interesantes, que forman parte de la función básica e intelectual del cerebro. Todos sabemos que la atención es una capacidad que tiene el ser humano, como una función espontánea y voluntaria. Es una virtud de la cual un estímulo se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto, por desplazamiento, por atenuación y por inhibición de estímulos irrelevantes. Como sabemos, un punto bien interesante es que debemos de saber que la atención no es simplemente prestar atención a algo. Hay que hacer una selección. Muchas veces queremos prestar atención a dos cosas a la vez y queremos hacer una selección. Pero sabemos que para poder concentrarnos, para que eso que estamos viendo, eso que estamos tocando, prestar atención a lo que sentimos. Y esa información es llevada al cerebro, donde se procesa, y ahí es donde se almacena la información más importante que debe ser almacenada. El lenguaje dice que el lenguaje es la capacidad de usar y ordenar adecuadamente los signos para expresar pensamientos o ideas. La función del lenguaje implica la expresión verbal, comprensión verbal, lenguaje escrito y comprensión de la lengua. Siguiente. Muchas veces hemos escuchado sobre la motricidad y conocemos dos términos que se conocen como motricidad fina y motricidad gruesa. Y sabemos que la motricidad tiene que ver con la función, esa función cerebral que es específica, que corresponde a la interpretación de las órdenes motoras. Y también la praxia, que es la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados visuales o verbales. La función mental, pensamiento, hace referencia a la forma en que se unen y se forman las ideas. El pensamiento implica manipular información, por ejemplo, al formar conceptos y resolver problemas, se piensa en forma crítica y se razona. Bien, aquí ya de lo que conocemos y ya como sabemos que es la sensopercepción, que es el proceso de integración puntual de los estímulos sensoriales, la memoria sensorial y emocional, y el estado de activación de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, sabemos que la sensación es aquello que capta los sentidos. Y la percepción, proceso de interpretación activa de los estímulos procedentes de los sentidos. Bien, entonces me gustaría explicar un poco, de forma breve, cómo se da ese proceso de sensopercepción. Por ejemplo, sabemos que uno de los sentidos que conocemos que es la vista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? La vista, toda la información, todo lo que vemos, se procesa en el lóbulo occipital, que es donde se lleva toda la información que vemos a través del sentido de la vista.
Y este sentido, como había mencionado, tiene lo que es lo que conocemos como sensores de estímulo. Bien, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, si nosotros vamos por un camino y vemos una serpiente, supone una serpiente venenosa, ¿qué sucede? Hay una parte en el cerebro, en la corteza cerebral, que se llama tálamo. El tálamo tiene una función que es procesar la información sensorial y motora. Pero también esta parte que es la corteza, se conoce como córtex visual o corteza visual, que es de este lado donde se procesa toda la información en la parte de hoy como llamamos lóbulo occipital. ¿Qué sucede? Cuando el tálamo procesa eso que vemos a través de la vista, sucede que el hipocampo hace un análisis racional de ese estímulo. ¿Cómo se lleva a cabo ese análisis? Donde analizamos ese estímulo que estamos viendo. Estamos viendo una serpiente. Y el análisis racional que se hace es que esa serpiente es venenosa, puede morderte, puede morir, todo eso. ¿Qué sucede? Luego de ahí viene lo que es cuando la amígdala cerebral, que tiene una función en el cerebro que tiene que ver con las emociones. Y esta parte hace lo que llamamos un análisis emocional del estímulo. Por eso, ahí viene lo que cuando decimos hay peligro. Peligro. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos ante un estímulo que es peligroso, como la serpiente venenosa, sucede lo que hay una parte que se conoce como cortex motora, que es ahí donde muchas veces vamos a huir, decidimos huir o luchar. Entonces, toda esa información son procesadas en el cerebro. Entonces, es así como se da la función senso-percepción, donde se hace un análisis de esa información y es donde luego decidimos, cuando se hace un análisis emocional, de qué vamos a hacer. Salir huyendo o luchar. Entonces, aquí una parte importante que muchas veces sabemos, muchas veces donde quiera escuchamos hablar de inteligencia emocional, escuchamos hablar de inteligencia, pero en esta parte quiero definir lo que es la inteligencia en sí, que nos dice que es el conjunto de capacidades que permiten al individuo resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Entonces, la teoría de Gardner nos dice que se conocen ocho tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la corporal kinestésica, la musical, espacial, naturalista, la interpersonal y la intrapersonal. Todos conocemos esos tipos de inteligencia según Gardner. Y conocemos lo que es la memoria. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar información y que resulta indispensable para poder llevar una vida independiente, aunque a veces nos quejamos de la mala que es nuestra memoria. En realidad es un proceso cognitivo y realmente admirable. Bien, según esta tabla sobre los tipos de memoria, aquí tenemos los 3 tipos de memoria que se dividen en algunas subcategorías y nos dice que la memoria sensorial es la que recoge los estímulos externos que percibimos a partir de nuestros sentidos, todas las informaciones que recogemos a través de los sentidos se guardan aquí y se procesan. Entonces, ¿qué sucede? Los tipos de memoria sensorial, que son 3, nos dice que son memoria icónica, la memoria áptica y la memoria
es corta. Entonces, la memoria a corto plazo, que retiene durante un periodo de tiempo breve, no superior a 30 o 40 segundos. Y este tipo de memoria, dentro de la memoria a corto plazo, se encuentra la memoria de trabajo. Y la memoria a largo plazo, que es la que puede codificar y la que retiene la información durante un periodo de tiempo más extenso. Un ejemplo sencillo es como recordar todo el tiempo un episodio que nos sucedió en la infancia. Pero dentro de la memoria a largo plazo existen tres tipos, que es la memoria episódica, memoria semántica y la memoria procedimental. Entonces, en lo que tiene que ver con lo que es la efectividad, nos dice que para la psicología es el conjunto de reacciones psíquicas que el individuo ante todo el mundo exterior. Se distingue de una parte la efectividad de base, que abarca los sentimientos vitales, el estado de ánimo y las emociones, y de otra, la efectividad organizada y diferenciada, que abarca manifestaciones más complejas, tales como las pasiones y los sentimientos sociales. Para el psicoanálisis, la efectividad es el conjunto de efectos conscientes e inconscientes. Y por último, conocemos lo que es la orientación. Muchas veces decimos, no, pero fulano perdió la orientación, no sabe lo que está haciendo, no sabe dónde está. Dice que esta capacidad es la capacidad de distinguir e identificar correcta y secuencialmente el tiempo pasado, presente y futuro, o sea, temporal, y la ubicación en el espacio espacial en relación con nosotros mismos y el contexto situacional. O sea que eso es una capacidad que tenemos nosotros de poder a través del cerebro, de poder tener una orientación en cuanto al tiempo, ya sea el pasado, el presente y el futuro. Entonces, a pesar de todo esto y las funciones básicas del cerebro, espero que hayamos entendido y gracias por el tiempo y la dejo con mi compañera. Bien, ahora les estaré explicando los siguientes subtemas, que son funciones superiores del cerebro y modelos neurocognitivos de la atención. Funciones superiores del cerebro son aquellas que hacen al hombre diferente de las otras especies, porque en el hombre han alcanzado un desarrollo tal que le permite en buena medida modificar el ambiente y las circunstancias en las que vive. Las funciones superiores del cerebro se dividen de la siguiente manera. Las hignosias, que son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares, a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay hignosias para cada uno de los canales sensitivos y hignosias que combinan diferentes canales. Las praxias, que son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Y el lenguaje, que es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, los cuales son orales, escritos o gestuales. Modelos neurocognitivos de la atención. Son procesos cognitivos que nos permiten seleccionar y concentrarnos en estímulos relevantes. Según Michael Posner, los modelos neurocognitivos de la atención se dividen en tres redes. La red de alerta, que es la encargada de ayudarnos a mantener el estado de vigilancia y activación durante el día,
la red de orientación que implica cuando orientamos nuestra mente a algún evento, y la red de atención ejecutiva, que está relacionada con todos los procesos que nos ayudan a regular nuestra conducta y cognición. Muy bien. Quiero terminar diciendo que, cabe agregar también que la atención es un sistema importante que nos ayuda a dirigir nuestra conducta, pensamientos y emociones de manera que podamos lograr nuestros objetivos. Muchas gracias por su atención. Espero y le haya gustado nuestra exposición, y hasta aquí nuestra parte.